Adrián Grana, un joven militante de la provincia de Buenos Aires. Estoy generosa. Muchísimas gracias. Viste, por autorreferencialidad. Entonces yo me digo, bueno, qué jóvenes que somos todos. Bueno, Adrián, vos militás desde muy chico y, bueno, formaron un nuevo encuentro con Martín Sabatella. Morón fue el riñón de esto, pero, bueno, se han ido proyectando a nivel nacional y ahora están reincorporados, se puede decir, en el kirchnerismo. ¿Cómo haciendo una apretada síntesis, ¿no? ¿Cómo analizás este derrotero de los 10 años del kirchnerismo en el poder? La verdad que es difícil hacer una apretada síntesis porque me parece que ha habido, si se quiere, una principal tendencia, primero de Néstor y ahora de Cristina, que es haber demostrado que era posible correr el límite de lo posible, justamente. Fueron siempre llevando hacia nuevos desafíos el conjunto de la democracia argentina. Digo, en principio, arrancar el análisis pensando que es un presidente elegido por el 22% de los votos, en el medio de toda una maniobra de los sectores más conservadores de la política argentina para deslegitimar su figura presidencial, y desde ahí, arrancando desde ese lugar, llegando hasta este momento, después de 10 años, de una enorme transformación política, cultural, económica en la Argentina. Entonces, la verdad que creo que que Néstor, cuando dijo esto, les vengo a proponer un sueño, que parecía quizás una frase más en un discurso, la verdad que es así, fue poner la utopía por delante para poder empezar a caminar y ensanchar las márgenes de la democracia en su concepción más abierta, más plural. La democracia en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. La verdad que claramente se puede decir que hay una Argentina pre-Néstor Kirchner y hay otra Argentina ahora. ¿Vos lo conociste a Kirchner? ¿Lo llegaste a tratar? Muy eventualmente. No tuve el gusto de compartir alguna mesa. Nos hemos saludado en eventos, en cosas, hemos cruzado alguna palabra alguna vez, pero lamentablemente no tengo la vivencia de estar ni discutiendo, ni conversando, ni pensando con él. Ahora, vos decías, bueno, ha habido cambios estructurales que eran impensables para muchos de los que lo votaron y muchos que no lo votaron. Ahora, también ha habido, desde los distintos alineamientos políticos y particularmente de Nuevo Encuentro, ha habido un proceso de confluencia, ¿no? y de diferencia. Ustedes acompañan al proyecto kirchnerista a nivel nacional, pero a nivel provincial ha marcado diferencias y han ido, de hecho, en candidaturas enfrentadas con el gobernador Scioli, que era el candidato del Frente para la Victoria. Hoy en día, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo analizás al gobierno provincial frente al gobierno nacional? Lo primero me parece es esta gran capacidad que ha tenido el kirchnerismo, Néstor y obviamente Cristina, de ir aglutinando fuerzas políticas, sociales, alrededor de un proyecto de país y alrededor de un proyecto de gobierno concretamente, y donde nos han ido, si se quiere, demostrando que eso que se planteaba en un principio era cotidianamente una práctica de construcción de gobierno y de país. Por lo tanto, hay una enorme confluencia de muchísimos sectores sociales, políticos, culturales, que en un inicio quizás no veían con mucha expectativa esto, o no veíamos con mucha expectativa, y que nos han ido demostrando eso. Ahora, en esa gran confluencia, obviamente hay distintos actores y sectores que quizás tengamos una sola cosa en común, por ejemplo con Daniel Scioli, que todavía hoy seguimos siendo parte del mismo proyecto nacional. Evidentemente el gobernador, cada vez que puede, más allá de algunas dificultades, diferencias que demuestra permanentemente, sí dice que sostiene y que apoya al gobierno nacional. Bueno, quizás sea nuestro único punto de contacto con Daniel Scioli, y creo que eso demuestra el amplio y la amplia gama de respaldo que contiene la compañera presidenta de la Nación, básicamente porque es así de amplio también su
su capacidad de gestión y de construcción de país. Ahora, cuando bajamos a la provincia de Buenos Aires, así como me acuerdo cuando fue la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados Nacional, a la mañana, a la tarde fueron acá en la legislatura provincial. La verdad es que digamos, se notaba claramente, con pocas horas de diferencia, el tamaño de la transformación que había vivido la Argentina a partir de la intervención del kirchnerismo en el Estado, desde el gobierno, y donde con claridad se podía hablar de una década ganada, que en ese momento fue cuando Cristina lo empieza a plantear en su discurso, y cómo veíamos que había un lustro perdido en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque independientemente de la valoración conceptual, ideológica, la matriz de pensamiento que puede llevar el gobernador adelante, que nosotros creemos que en muchos casos estamos en las antípodas de esa matriz de pensamiento, después hay un problema de ejercicio del gobierno, de gestión concretamente. Porque hay gobiernos que uno puede no estar de acuerdo, pero que son eficientes, que se meten en los temas, que los resuelven de manera que uno podría no estar de acuerdo, ahora que se meten en resolver los problemas. Bueno, nosotros creemos que la principal diferencia del gobernador o del gobierno provincial con el gobierno nacional es la falta de gestión cotidiana. Y esta es nuestra principal crítica en materia de salud, educación, infraestructura. Nos falta una vocación, esa contracción al trabajo cotidiana del gobernador y del conjunto de su equipo, porque vemos como cotidianamente hay una cosa de, yo siempre digo, quizás en su momento Daniel Scioli pensó que el pasaje por la gobernación era solamente un tiempito para poder seguir en una carrera presidencial después. Y eso lo ha condicionado y le ha puesto un horizonte donde la cosa de la provincia de Buenos Aires, los temas de los bonaerenses, quizás se vieron relegados por esa situación. Ahora, lo concreto, más allá de que después cuando encima de esto, cada vez que nos metemos en algún tema, cada vez que discutimos algo con la gobernación, lo que encontramos es que hay dos paradigmas bien distintos. El caso más emblemático, si se quiere, es el caso de seguridad. Pero justamente en el tema de seguridad, si hay un tema en el que han planteado diferencias del bloque de Nuevo Encuentro en la legislatura, es ese. Ahora, el gobernador acaba de mandar otros dos proyectos de ley, uno de excarcelaciones y otro de control de armas. Que el de excarcelaciones en función de que tuvo el revés de la justicia, que no hizo lugar al planteo de eliminar las excarcelaciones en caso de encontrar armas por parte de los supuestos delincuentes. ¿Cómo ves estos proyectos y en qué medida tienen viabilidad o van en sentido de lo que ustedes creen que se debe hacer? Nosotros con los primeros, los proyectos originarios que había enviado el Ejecutivo, la verdad que el proyecto, porque era un solo proyecto en aquel momento, que tenía que ver nada con el tema de excarcelaciones, con limitar las excarcelaciones o eliminar las excarcelaciones en determinada tipología de supuesto delito, ¿no? que este es el otro tema. Entonces, y que se le daba un poder muy grande a la policía en términos de la instrucción de las causas que hacían o no la posibilidad de que sean excarcelables o no. Nosotros planteamos ahí una cantidad de diferencias, básicamente lo que veíamos que era inconstitucional porque vulneraba derechos que se consagran en nuestra Constitución. Básicamente que el principio de inocencia ante cualquier situación que tenga que ver con prevención del delito, veíamos que se vulneraban derechos constitucionales y que si el fin, como decían los voceros del gobernador, era terminar con las armas en la provincia de Buenos Aires, nosotros lo que decíamos es que había que construir un proyecto que dé origen a una agencia de armas en la provincia de Buenos Aires, que trabajara mancomunadamente con el RENAR, donde se pudieran hacer una cantidad de acciones para desarmar a la población civil, de manera tal de sacar las armas de la calle. Porque tenemos, nosotros lamentablemente sabemos que uno de los principales generadores
de armas en la calle tiene que ver con la corrupción estructural que puede haber en algunos sectores de la policía y de la justicia. Sí, porque las armas, digamos, no se fabrican. ¿De dónde claro, no es que uno va a la casa, a la armería, claro, y dice, hola, ¿qué tal? Sí, mira, decidí que a partir de ahora quiero delinquir, entonces necesito una 9 milímetros. No es así. Funciona que hay un mercado negro que tiene que ver muchas veces con sectores de la fuerza policial y sectores de la justicia que están involucrados en este tipo de delitos. Entonces, poner en manos de esa misma fuerza que tiene sectores corrompidos era un peligro inminente. Encima con la historia que tiene nuestra policía de la provincia de Buenos Aires en la construcción de pruebas, de causas, para justificar estadísticas y una cantidad de cosas que no terminan de resolver. Entonces una lógica absolutamente punitiva de confrontación social en vez de generar políticas proactivas que permitan generar esquemas de desarme de la sociedad. Y que después, si alguien delinque, obviamente tiene que tener todo el peso de la justicia sobre su espalda, y tiene que haber un sistema de justicia que funcione bien, una policía que sirva para prevenir, pero también para reprimir el delito y que esté capacitada. Bueno, una cantidad de cuestiones que nosotros no discutimos y estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, tiene que haber herramientas precisas para que eso suceda. Si uno mira los resultados a veces de resoluciones e investigaciones que se han hecho en el campo legislativo, tienen poco impacto en las decisiones políticas de la provincia, porque por ejemplo el caso Candela, la investigación del caso Candela realmente es tremenda, cómo se comprueba en esa investigación legislativa la complicidad de las fuerzas policiales para tapar pruebas, para inventar pruebas, para desviar la investigación, y no cambió nada, no sacaron de circulación a nadie, ni al fiscal, ni qué hablar del ministro, ¿no? Claro, a ver, nosotros entendemos que eso tiene mucho que ver con eso, ahí sí, con el tema de la matriz de pensamiento. Nosotros lamentablemente vemos en el gobernador y en el ministro Casal una permanente vocación de generar autogobierno policial, donde se deposita en la fuerza policial, en el estado en el que está, la direccionalidad de la política o la gestión que tiene que llevar adelante la policía. Y nosotros creemos que eso hay que centralizar esa decisión, hay que tener, el gobernador tendría que tener una mirada mucho más ajustada sobre cada uno de los temas de cómo se avanza en el combate del delito y no dejarlo en manos de la fuerza policial. Bueno, ese autogobierno genera también estas cosas, estas complicidades con el delito en la policía y muchas veces también en la justicia. Entonces, esas complicidades que hay que ir rompiendo, hay que ir desarmando la trama de corrupción estructural que puede haber dentro de las instituciones para poder avanzar realmente en esquemas de prevención y de represión del delito, con diagnósticos serios, no criminalizando la pobreza, sino atacando las dificultades que evidentemente que muchas veces hay en distintos sectores de nuestra sociedad que por distintos motivos entran en esquemas delictivos. Entonces, pero pensarlos desde un plan integral, no decirle a la policía necesito estadística de que estamos trabajando para que parezca que estamos trabajando para que no se roben autos, que estamos trabajando para que no haya narcotráfico, cuando en realidad uno empieza a caminar los barrios y se da cuenta que la policía muchas veces, fundamentalmente, es parte del problema, no de la solución. Entonces, si no hay una mirada de intervención muy fuerte, de una lógica de desarticular las redes de complicidad dentro de la institución policial, digo dentro porque no son todos los policías, no es toda la policía que es corrupta, hay buenos agentes policiales, malos agentes policiales, como buenos políticos y malos políticos, es un problema estructural que hay que meterse ahí y hay que empezar a desarticular esas redes mafiosas que puedan haber ahí para poder recuperar el control de la seguridad en la provincia. Ahora, otro tema que ha asignado, digamos, este tiempo político en la provincia de Buenos Aires y estos últimos 50 días, porque en esta semana se cumplen van a ser 2 meses, en rigor ya se cumplieron 2 meses de la inundación en La Plata. ¿Cómo desde el Poder Legislativo, ante la magnitud de la tragedia que expuso por un lado un gran
digamos, una gran fuerza militante y solidaridad social donde las fuerzas juveniles participaron activamente. Pero por otro lado puso en evidencia una gran carencia y una gran ausencia del Estado en la prevención y en el auxilio de tantas víctimas. ¿Cambió algo o están... ¿Crees que este impacto de la tragedia realmente puede hacer cambiar algo estructuralmente o bueno, pasó y se confía en que no va a volver a pasar? A ver, me parece un primer elemento que debería ser considerado. Esto fue el 2 de abril del 2013 en La Plata y en algunos municipios del conurbano bonaerense también hubo... Sí, en La Matanza, en Berisso, Ensenada, en San Martín. Vicente López también, bueno, en la zona norte de la capital. Ahora, el 4 de abril del 2012 fue el tornado que arrasó buena parte de la zona oeste y alguna parte de la zona suroeste del conurbano también. En Luján, creo que una inundación terrible. Hay como varios episodios, inclusive hasta en las mismas épocas, muchas veces. Evidentemente hay una situación climatológica que cambia y genera cosas a las cuales estamos absolutamente desacostumbrados. Eso indicaría que, digo, sin ser tremendista, no necesariamente lo mismo, estamos hablando de un huracán, una inundación, 400 milímetros en La Plata en muy poco tiempo, pero que ese tipo de cosas pueden suceder. Por lo tanto, los gobiernos municipales y provinciales tienen que empezar a tomar nota del asunto muy fuertemente, en dos direcciones. Primero, ir generando la mayor cantidad de obras, de obra pública que permita que las ciudades estén en mejores condiciones para defenderse de una situación climatológica como esta. Y en segundo, que haya políticas de, una vez sucedida la catástrofe, que haya protocolos de trabajo mínimos para poder auxiliar a la gente, para poder llegar, para que haya lógicas de evacuación, qué cosas, digo, una cantidad de elementos que tendría que hacer desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y articulada con los municipios que no existen, donde hoy no hay ningún tipo de trabajo en ese sentido, o para la dimensión de la provincia, muy poco. Por lo tanto, yo espero que con todas las cosas que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la provincia empezamos a trabajar una comisión con expertos de distintos lugares del mundo y de universidades argentinas para empezar a construir protocolos de trabajo en ese sentido, por el tema de cómo nos auxiliamos en una catástrofe de ese tipo. ¿Qué tipo de herramientas, qué vehículos hay que tener para situaciones de este tipo? ¿Cómo lo hacemos de una manera descentralizada en la provincia para que puedan acudir rápidamente en situaciones de este tipo? Bueno, se está trabajando ese tema y se lo vamos a aportar al gobernador para que pueda ponerlo en marcha inclusive hasta pensando de todo ese trabajo, pensándolo con fondos propios de la Cámara de Diputados. Hemos rápidamente tratado de colaborar desde una comisión bicameral de la cual yo soy parte, del Profide, con obras hidráulicas para... Ahora, lo que no vemos, lo que yo no veo en términos provinciales, es un plan maestro de trabajo para ir avanzando en estas cuestiones. Ojalá que el gobernador tome cartas en el asunto y empiece articuladamente con los municipios y obviamente también con Nación a ver cómo podemos ir resolviendo temas estructurales que van a hacer que situaciones de este tipo generen menos daño. Porque bueno, hay cosas que son inevitables, o imprevisibles, en términos de que, bueno, sabes qué día va a venir un tornado posiblemente, o lo sabes muy sobre el momento. Entonces, pero políticas, digo, por ejemplo, si el conurbano bonaerense hubiese tenido políticas de poda de árboles, como de saneamiento de árboles, donde tendríamos que asistir desde la provincia de Buenos Aires para que eso suceda por una cuestión presupuestaria, seguramente se hubiesen destruido menos casas, porque los árboles, al estar cuidados, al estar más firmes, al estar podados, podrían no haberse roto y quebrado como se quebraban árboles que se quiebran muchas veces porque están
Sí, en un viejos, estado enfermos, viejos, sí. enfermos, o con mucha rama cuando podrían estar más cuidados. Bueno, todas esas cosas hay que empezar a trabajarlas y espero que el gobernador tome cartas en el asunto. Bueno, hacemos un corte y seguimos hablando en el próximo bloque con Adrián Grana sobre las expectativas electorales en un año en el que ya estamos eligiendo a nuevos legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.